Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez, soy del grupo 7 y SS11 y en la asignatura de conmutación y enrutamiento de redes. En este caso vamos a hacer lo que es la justificación de respuestas del examen del capítulo 2. La primera pregunta dice, ¿cuál es la función del núcleo de un sistema operativo? Y mi respuesta fue, es la primera que venía ahí, que dice, el kernel toma recursos del hardware para cumplir con los requisitos del software. Esta pregunta salió del capítulo 2.1.1.1 en el que nos explica un poquito la introducción a los sistemas operativos del switch. Entonces, vamos a checarlo. En el cual, la respuesta viene de este lado en la parte de la imagen, en el cual nos dice que el kernel o el núcleo del sistema operativo establece la comunicación entre el hardware y el software de una computadora y administra el uso de los recursos del hardware para cumplir los requisitos del software. Y bueno, esa es la primera pregunta. ¿Y de dónde salió la respuesta? La segunda pregunta dice, un administrador de red debe mantener la privacidad de la ID del usuario, la contraseña y el contenido de la sesión cuando establece conectividad remota con la CLI con un switch para administrarla. ¿Qué método de acceso se debe elegir? Y mi respuesta fue CCH, ya que este método te ofrece mayor seguridad al momento de, de hacer una conexión remota para no poner en peligro nuestros datos como el usuario y la contraseña. Y bueno, esta respuesta salió del capítulo 2.1 que se llama métodos de acceso. Y bien, como vemos de este lado también nos viene una descripción de lo que es el método SSH y nos dice que es el método recomendado para administración remota, ya que proporciona una conexión segura, proporciona autenticación de contraseña y transporte de datos de la sesión. Y bueno, esta sería la respuesta de la pregunta número 2. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de estos procedimientos se utiliza para acceder a una switch Cisco 2960 al realizar una conexión inicial en un entorno seguro? Y mi respuesta fue, la C, que es utilizar el puerto de consola para acceder al switch de forma local desde una interfaz serial o USB desde la PC o USB de la PC. Esta respuesta la pude sacar de este capítulo, que es el 2.1.3.1, modos de funcionamiento del Cisco. Bien, en la cual nos viene la descripción de de los modos del funcionamiento del switch, y nos dice que para configurar por primera vez un dispositivo Cisco se debe establecer una conexión de consola. Una vez listo este paso, el técnico de red debe navegar a través de diversos modos del comando CLI del iOS. Los modos de Cisco iOS utilizan la estructura jerárquica y son muy similares para switches y routers, por lo cual se puede justificar, o más bien en este apartado dice que se conecta por consola. Y bueno, esa es la pregunta. La pregunta que sigue es la número 7. ¿Cuál de los siguientes comandos o combinaciones de teclas
le permite a un usuario regresar al nivel anterior de la jerarquía de comandos. En este caso la respuesta es exit. Y esta respuesta la podemos visualizar en el capítulo 2.1.3.4 que se llama navegación entre los modos de iOS. En el cual nos dice que introduzca el comando exit en el modo configuración global. Bueno, aquí no es. Para salir de un modo de subconfiguración y volver al modo de configuración global, utilice el comando exit. Observe los cambios. Y bueno, ahí viene lo que es esa respuesta. La siguiente pregunta dice: un router con sistema operativo válido tiene un archivo de configuración almacenado en la NVRAM. El archivo de configuración posee una contraseña secreta de enable, pero ninguna contraseña de consola. Cuando el router inicia, ¿qué modo se muestra? Y yo puse la respuesta modo exec del usuario, ya que la contraseña se configuró solo para el modo enable, que en este caso es para iniciar el modo exec privilegiado. Entonces, al iniciar el router nos va a mostrar el modo exec del usuario. En el cual nos dice que tiene capacidades, en el cual el modo de ejecución de usuario nos dice que se tiene capacidades limitadas, pero resulta útil en el caso de algunas operaciones básicas. Permite solo una cantidad ilimitada de comandos de monitoreo básicos, pero no permite la ejecución de ningún comando que podría cambiar la configuración del dispositivo. El modo exec del usuario se puede reconocer por la petición de la entrada CLI en el que termina con un mayor que. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las dos funciones que se brindan a los usuarios mediante las características de ayuda contextual de la CLI de Cisco iOS? Y mi respuesta fue la primera, que se determina qué opción, palabra clave o argumento se encuentra disponible para un comando introducido, y visualizar una tabla de todos los comandos disponibles dentro del modo actual. Esta respuesta la saqué del capítulo 2.1.4.3 funciones de ayuda y iOS, en el cual nos dice que el iOS tiene dos formas de ayuda disponible: la ayuda contextual y la verificación de la sintaxis del comando. Aquí viene una descripción de lo que básicamente vamos a encontrar la respuesta de esta pregunta, tanto la ayuda contextual y la verificación de sintaxis del comando. La siguiente pregunta dice: ¿qué información muestra el comando show startup ipconfig? Y mi respuesta fue el contenido del archivo de configuración guardado en la NVRAM. Y bueno, esta pregunta la sacamos del capítulo 2.2.3.1. Guardar el archivo de configuración de ejecución. En el cual nos dice que el comando show startup config
nos dice que podemos ver el archivo de configuración de inicio del switch ejecutando este comando. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante configurar un nombre de host en un dispositivo? Mi respuesta fue para identificar el dispositivo durante el acceso remoto, ya sea por medio de SSH o Telnet. Y bueno, esta lo podemos ver en el capítulo 2.2.1.1, nombre de los dispositivos, en el cual nos dice que al configurar un dispositivo de red, uno de los primeros pasos es la configuración de un nombre de dispositivo único o nombre de host, ya que los nombres de hosts aparecen en las peticiones de entrada de la CLI y pueden utilizarse en varios procesos de autenticación entre dispositivos y deben utilizarse en diagramas de topologías. Bien, la tercera pregunta es nombre de los dispositivos. ¿Cuáles son los nombres de host que cumplen las pautas de convenciones de nomenclatura en dispositivos de Cisco iOS? Elija dos opciones. Y bueno, elegí estas dos, ya que estas dos cumplen con las pautas de para los nombres de hosts de los hosts que vienen en el capítulo 2.2.1.1, el cual nos menciona que los nombres de host deben comenzar con una letra, no contener espacios, finalizar con una letra o dígito, utilizar solamente letras, dígitos y guiones, tener menos de 64 caracteres de longitud. Y en este caso estas dos opciones marcadas que yo seleccioné como respuestas cumplen con estas pautas. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se mejora la seguridad de las contraseñas en los routers y switches de Cisco? El comando Service Password Encryption. Y básicamente lo que hace este comando es encriptar las contraseñas realizadas en la configuración del switch del CLI, y por lo cual mi respuesta fue la primera, que dice cifra las contraseñas que se almacenan en los archivos de configuración del router o del switch. Y bueno, esa sería la respuesta de esta pregunta. La siguiente dice, consulte la ilustración. Un administrador de redes está configurado el MOTD del switch SW1. ¿Cuál es el objetivo de este comando? Y bueno, mi respuesta fue configurar el switch SW1 para que solamente los usuarios del grupo de administradores puedan acceder a él mediante Telnet. En este caso el comando MOTD es un mensaje de aviso, el cual lo podemos ver en el capítulo 2.2.2.4. En el cual nos dice que para crear un mensaje de aviso del día del dispositivo de red se debe utilizar el comando de configuración global banner MOTD, y el mensaje del día ya sea entre el símbolo de gato o las comillas. La siguiente pregunta dice, al intentar solucionar un problema de red, un técnico realizó varios cambios al archivo de configuración del router actual. Los cambios no solucionaron el problema y no se guardaron. ¿Qué puede hacer el técnico para descartar los cambios y trabajar con el archivo en la NVRAM? En este caso, para descartar los cambios que se realizaron en el switch, se debe usar el comando reload,
por lo cual la respuesta es la que dice emitir el comando reload sin guardar la configuración de ejecución, y esto lo podemos ver en el capítulo 2.2.3.2, modificación de la configuración de ejecución. En el cual nos dice que si los cambios realizados en la configuración en ejecución no tienen el efecto deseado y el archivo running config aún no se ha guardado, se puede restablecer el dispositivo o configuración anterior eliminando los comandos modificados, o bien volver a cargar el dispositivo con el comando reload en el modo S con privilegios para establecer la configuración de inicio. Y esa sería la respuesta de esta pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué información es verdadera acerca del archivo de configuración de ejecución de un dispositivo iOS? Mi respuesta fue: afecta la operación del dispositivo inmediatamente después de modificarse, y esto se encuentra en el capítulo 2.2.3.1. en el cual nos dice que el archivo almacenado en la memoria de acceso aleatorio RAM que refleja la configuración actual. La modificación de una configuración en ejecución afecta el funcionamiento de un dispositivo de Cisco inmediato. Y bueno, esta es la respuesta que estamos para la pregunta 16. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes son dos características de la RAM en un dispositivo Cisco? Y mi respuesta es: el contenido de la RAM se pierde al apagar y encender el dispositivo, y la configuración que está activamente en ejecución en el dispositivo se almacena en la RAM. Y esta misma pregunta la podemos responder en este capítulo, en el cual nos dice que la RAM es volátil porque pierde todo el contenido cuando el dispositivo se apaga o se reinicia. Y la siguiente pregunta dice: ¿cuál de estas interfaces permite la administración remota de un switch de capa 2? Y la respuesta es la interfaz virtual del switch. Esta respuesta viene en el capítulo 2.3.1.2, interfaces de puertos. En el cual nos dice que la interfaz virtual proporciona un medio para administrar un switch de manera remota a través de una red usando IPv4. Y bueno, esa sería la respuesta. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes interfaces de la CBI predeterminada es la CBI predeterminada de un switch Cisco? Y la respuesta es VLAN 1. Esta respuesta igual la podemos encontrar en el mismo capítulo, en el cual nos dice que cada switch viene con una SBI que aparece en la configuración predeterminada, fácil de instalar. La SBI predeterminada es la interfaz VLAN 1. Y bueno, esa es la respuesta de esta pregunta.
La siguiente pregunta dice: ¿por qué un switch de capa 2 necesitaría una dirección IP? Y la respuesta es para habilitar el switch de modo que se administre de forma correcta. Esta la podemos encontrar en el capítulo 2.3.1.2, interfaces y puertos. En el cual nos dice: un switch de capa 2 no necesita una dirección IP. La dirección IP asignada a la CBI se utiliza para acceder al switch de forma remota. No se necesita una dirección IP para que el switch realice estas operaciones. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de estos comandos se puede utilizar en un equipo Windows para ver la configuración IP de esa PC? Y la respuesta es ipconfig, ya que este comando nos muestra básicamente toda la configuración de la IP. Y esta respuesta la podemos encontrar en el capítulo en el 2.3.2.2, en el cual nos dice: es posible mostrar los ajustes de configuración IP en una PC con Windows usando el comando ipconfig cuando el sistema se lo solicite. El resultado muestra la información de la dirección IPv4, máscara de su red y gateway que se recibe del servidor de DHCP. Y bueno, como podemos ver aquí un ejemplo de lo que es la configuración de la IP en un sistema operativo Windows. La siguiente pregunta dice: un técnico está agregando una nueva PC a una LAN. Después de desempaquetar los componentes y realizar todas las conexiones, enciende la PC. Una vez que se carga el sistema operativo, el técnico abre el navegador y verifica que la PC tiene conexión a internet. ¿Por qué pudo la PC conectarse a la red sin configuraciones adicionales? Y la respuesta es: la PC está preconfigurada para utilizar DHCP. Esta respuesta la podemos encontrar en el capítulo 2.3.2.2, configuración automática de direcciones IP para terminales, en el cual nos dice: las PC utilizan DHCP de forma predeterminada para la configuración automática de direcciones IPv4. Y bueno, esa sería la respuesta. La siguiente pregunta dice: ¿qué intenta determinar un usuario al emitir un comando ping 10.1.1.1 en una PC? Y bueno, la respuesta es que este comando nos permite hacer el chequeo para ver si hay conectividad de una PC a otra PC por medio de la IP. Y bueno, por lo cual la respuesta es: sí hay conectividad con el dispositivo de destino. En este caso el destino viene siendo la dirección IP. La siguiente pregunta dice: consulte la ilustración. Un técnico de red está probando la conectividad en una red nueva. Según los resultados de la prueba que se muestran en la ilustración, ¿con cuál dispositivos tiene conectividad el técnico y con cuál no la tiene? Elija dos opciones. En este caso podemos ver que primero hace un ping a una dirección IP con el 192.168.1.2, el cual pertenece a este switch, que es el switch número 2. Y enseguida podemos ver que los datos que le arrojan, se puede ver que
hace la conectividad correctamente, por lo cual la primera opción a elegir es conectividad con el switch 2. Y después se puede ver que hace un ping con la dirección IP 192.168.1.2, el cual pertenece a la PC-C. Y bueno, enseguida podemos ver que arroja request timeout, el cual nos dice que el tiempo de espera se ha agotado, por lo cual no se realizó una conexión correcta con esta PC, por lo cual la siguiente respuesta es sin conectividad a la PC-C. Y la última pregunta, la penúltima pregunta dice: ¿cuáles son los tres hechos que se pueden determinar a partir del resultado visible del comando show IP interface brief? Y mi respuesta fue: se configura la CBI predeterminada, el switch se puede administrar de manera remota y un dispositivo está conectado a una interfaz física. La siguiente pregunta dice: en la siguiente pregunta teníamos que unir el orden en que debe el administrador atravesar los modos de operación de iOS para llegar al modo en el que se introducirán los comandos de configuración, en el cual como primer modo debemos entrar al modo ESC del usuario y en segundo lugar al modo ESC privilegiado con el comando enable. Después entramos al modo de configuración global, que es Configure Terminal, para hacer las configuraciones terminales. Y por último a la configuración de línea, que es Console Line Console 0-4. Y bueno, eso sería la respuesta. Y por último dice: una de las definiciones con los respectivos métodos abreviados y teclas de acceso rápido en la CLI no se utilizan todas las opciones. Y bueno, aquí puse de esta forma las definiciones de cada una de estas palabras: tabulación, barra espaciadora, flecha arriba y el símbolo de interrogación cerrado, los cuales vienen igualmente en el curso de Cisco. Y bueno, eso sería todo. Gracias.